Muy bien, pues bienvenidos a este video que es en reposición del lunes pasado y del viernes, es decir, para toda la semana quienes no tuvieron clase conmigo debido tanto al paro como a lo de la fumigación. Entonces, pues vamos a continuar explicando el tema. Vamos a continuar viendo en la parte que nos quedamos de la composición y completaremos estos temas para pasar al ejercicio que tendrán que subir esta semana, a más tardar el domingo el sábado por la noche para que yo el domingo los pueda revisar. Entonces, bueno, comparto la presentación. Estaremos ocupando la misma presentación que les compartí en clase, por si la necesitan. Y además les voy a dejar unos enlaces de unos videos aquí ¿cómo se llama? La descripción del video para que complementen lo que estaremos hablando. Entonces, pues bueno, continuando con las reglas de composición, tenemos otra que es el color. El color es una regla de composición muy importante, ya que el color habla mucho de lo que queremos transmitir. Si nosotros revisamos algo que se llama la psicología del color, vamos a encontrar que cada color genera un sentimiento, una emoción, transmite algo a quienes observan o perciben este color. Por eso es importante que aprendamos de la psicología del color para saber ocupar estos colores en pro de nuestra imagen. También hay otras formas de ocupar los colores, por ejemplo, estos que vemos en pantalla, tenemos los colores cálidos, los rojos, amarillos, naranjas, violetas, y del otro lado tenemos los colores fríos, los azules, los verdes, los grisáceos, algunos otros tonos violetas más tirados al azul. Entonces, esta es otra forma de ocuparlos. También, si nosotros observamos nuestra estrella nuestra estrella cromática o círculo cromático, vamos a encontrar que pues tenemos colores primarios, que son el rojo, el azul y el amarillo. Sin embargo, estos también son los colores que nos enseñan para los pigmentos. Nosotros en la luz vamos a ocupar otros colores que son primarios también, pero que trabajan con la luz. No difieren mucho, por ejemplo, tenemos el rojo, déjame poner acá este circulito rojo para que se vea bonito, el azul, también acá le ponemos azul con circulito, y en lugar del amarillo vamos a ocupar nosotros el verde en la teoría de la luz, ¿ok? Entonces, los que tenemos del lado izquierdo son los pigmentos y los que tenemos del lado derecho son los de la luz. Y a su vez, pues tenemos también los colores secundarios. En el pigmento, en los pigmentos, pues tenemos que el rojo y el amarillo nos dan naranja, el amarillo y azul nos dan verde, y el rojo y el azul nos dan magenta o morado. Y en el centro tenemos una combinación de todos los colores. Vamos a obtener, no, espérenme, de nuevo. Vamos a obtener el negro, ¿ok? Y la ausencia de estos pigmentos nos va a dar el blanco. Por el otro lado, en la teoría de la luz, vamos a tener que los secundarios van a darnos entre el azul, entre el rojo y el verde, vamos a tener el amarillo, entre el azul y el verde vamos a tener uno que se llama cian, y entre el naranja, el rojo y el azul tenemos uno que se llama magenta. Si se dan cuenta son semejantes, no son totalmente iguales las teorías, pero son semejantes. Y en el centro, al momento nosotros de combinar todos los colores de la luz, vamos a obtener el blanco. Y la ausencia de ellos lo vamos a obtener como negro, ¿ok? Un poco lo contrario. ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno,
Cuando nosotros tomamos cualquiera de las estrellas y la dividimos por la mitad, pues ya sabemos que tenemos los cálidos de un lado y los fríos del otro, ¿cierto? Pero también podemos tener un tipo de imagen que esté hecha con monotono. ¿A qué me refiero? A que si yo selecciono un color, por ejemplo el verde, puedo tomar una fotografía que incluya todos los verdes, desde el verde más clarito tirándole a blanco hasta el verde más oscuro tirándole a negro. Y toda esta imagen que tenga estas tonalidades verdes va a ser una imagen monotono, ¿ok? Después tenemos otra forma de hacer paleta de colores. Si es que, por ejemplo, yo tomo el magenta y considero el azul y el rojo, que son tonos que están a los lados, le vamos a conocer como tonos análogos. Es decir, si observamos la imagen de las flores, vamos a ver que tenemos un amarillo, naranja y rojos. Y podemos decir que son colores armónicos, son colores que van dentro de la misma paleta de colores, avanzando en el cromatismo, en la tonalidad. Esos son colores análogos, colores vecinos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo eligiera el azul y el amarillo? Lo que sucede es que vamos a tener un contraste muy grande. Vamos a tener una imagen muy dura, una imagen muy dramática, porque estos colores que están enfrente uno del otro, que se llaman complementarios, nos van a generar esta intensidad, este dramatismo por el contraste. Haciendo una referencia, por ejemplo, en una clase me decían, el azul me refiere al agua y el amarillo a la arena, y esto a su vez me refiere la frescura y el calor, y al mismo tiempo en una misma imagen, entonces genera este contraste de fresco y cálido en el mismo punto, en el mismo lugar. Entonces, si quiero una imagen dramática, ocupo complementarios, que son los que están encontrados en la estrella. Si quiero algo armónico, va a ser vecinos uno del otro. Y si quiero algo monótono, puedo ocupar un solo color en con distintos brillos o obscuridades. ¿Ok? Este es el color. No olviden revisar el video que les voy a sugerir aquí abajo sobre psicología del color para que complementen un poco más. Después tenemos la profundidad de campo. La profundidad de campo es un efecto muy interesante que se genera jugando con el enfoque de nuestra imagen. Si nosotros pensamos en una escena en la que haya muchos elementos y queremos enfocar uno solo, pues nuestra mente tiene que pensar cómo lograr que ese elemento genere esa intención de solo ver a esa cosa, solo ese objeto, solo esa persona o lo que estemos enfocando. Para esto sirve la profundidad de campo o por el contrario, el enfoque selectivo. La profundidad de campo es cuando tengo todos mis planos, es decir, todas las partes, todos los elementos en mis tres dimensiones, en mi profundidad, en mi ancho y en mi alto, enfocados. ¿Para qué me sirve esto? Para un paisaje, por ejemplo. En un paisaje, desde el pasto más cercano a mi cámara hasta la montaña más lejana tiene que estar enfocada, por lo que la profundidad de campo me va a auxiliar bastante. Mientras que si quiero tomar un retrato en el Zócalo de la Ciudad de México en un 15 de septiembre, pues voy a tener una inmensidad de gente, un montón de elementos que me pueden distraer. Ahí ocupo el enfoque selectivo, que es que la persona que voy a retratar tenga este foco y todo lo demás se desenfoque, todos los demás planos. Una ventaja del enfoque selectivo es que yo puedo elegir qué plano quiero enfocar, si el primer plano, el plano intermedio o el plano de hasta atrás, así como lo podemos observar en esta imagen. ¿Y cómo logramos este efecto? Bueno, tenemos tres maneras de lograrlo. Primero, por la distancia focal. ¿Pero qué creen? Esto no lo conocemos y lo vamos a ver cuando hablemos de cámaras en el siguiente periodo, así que por el momento no lo tomemos en cuenta. Segundo, el diafragma. También lo vamos a ver en el segundo periodo con las cámaras, así que también dejémoslo pendiente. Entonces, por el momento, lo único que podemos usar para generar enfoque selectivo es la distancia de enfoque o distancia al objeto fotografiado. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un experimento. Si yo pongo mi dedo aquí enfrente y lo observo y lo enfoco,
veo que la mayor parte de, el fondo está enfocado. Puedo ver perfectamente la pared de allá atrás, los elementos que tengo. Mientras yo voy acercando mi dedo hacia mi vista, ¿qué sucede? Que el fondo se desenfoca. Tengo un enfoque selectivo sobre mi dedo, no sobre el fondo, no sobre todos los elementos y los planos, sino solo sobre mi dedo. Por lo que, si yo necesito tomar una fotografía con mi celular que tenga enfoque selectivo, lo que voy a hacer es primero alejar a mi sujeto o a mi objeto o el motivo de mi fotografía de mi fondo. Lo separo totalmente. Y segundo, yo con mi teléfono me acerco lo más que pueda, teniendo el plano que yo necesite, para enfocar solo ese elemento y todo lo demás se va a desenfocar. Ese es el enfoque selectivo. Posteriormente, como lo mencionaba en el periodo 2, vamos a ver profundidad de campo a través de la distancia focal y del diafragma. Otra regla más, y a partir de estas va a ser bien interesante, que las líneas toman un peso muy importante en nuestra composición, ya que las líneas nos van a decir muchas cosas. Para empezar, tenemos la perspectiva. La perspectiva es una regla que nos hace entender las fotografías en 3 dimensiones, ya no en dos, como el plano que es, con un alto y un ancho, sino más bien también con una profundidad. ¿Cómo funciona la perspectiva? Primero tenemos que ubicar nosotros algo que se conoce como el punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Ay, perdón. El punto de fuga es un espacio donde convergen todas las líneas de nuestra imagen. Todas estas líneas, que también les llaman líneas de fuga, van a llegar al mismo punto. Y esto nos va a dar a entender esa profundidad. Nos va a dar a entender que ahí esas líneas van a avanzar hacia atrás. Es importante que el punto sea claro. Si este punto no estuviera dentro de la imagen, pero tampoco estuviera claro dónde convergen estas líneas, no tendríamos la perspectiva tan clara. Por eso es importante que si no aparece, no importa, pero que sí sea claro hacia dónde llegan las líneas, ¿ok? Y otro tip es que las líneas principalmente lleguen al margen, a las esquinas de nuestra imagen, es decir, aquí y aquí. Cuando coinciden, la imagen se ve equilibrada, se ve cuidada y bien compuesta. Si yo hiciera un marco, voy a borrar esta y esta, y le voy a hacer un marco alterno a esta imagen. Si yo tuviera una imagen, un marco de esta manera, observen que las líneas ya no llegan a nuestras esquinas, incluso llegan a distintos niveles del marco. ¿Eso que logra? Que se vea descuidada, desequilibrada, que no se perciba perfectamente bien. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que nuestra foto sea lo más clara posible. ¿Ok? Muy bien, vamos a la que sigue. Nuestra siguiente regla, basada en las líneas, se le conoce como líneas de flujo o líneas de dirección. Todas las líneas que tenemos en nuestras imágenes siempre nos van a dar una dirección. ¿Qué es importante de ello? Cuidar hacia qué dirección nos están enviando, ya que hay veces que las líneas nos pueden meter a la imagen y habrá veces que las líneas nos saquen de la imagen. Esto puede ser bueno porque yo voy a dirigir hacia dónde quiero que miren. Si quiero que una imagen envíe a otra o que se queden en esa misma imagen. Entonces hay que cuidarlo para que nuestras líneas siempre nos dirijan. Y después también junto con las líneas tenemos la mirada. Si tenemos una persona, es importante cuidar su mirada. Cuando estamos en el salón de clase o cuando estamos en algún espacio y una persona está viendo para un lado y sigue viendo y sigue volteando a ver, todos volteamos a ver qué está viendo, qué está pasando, por qué mira para allá o por qué está viendo para otro lado y nos jala la mirada. Lo mismo sucede con la mirada de la persona. Si yo voy caminando y de pronto volteo la cabeza y en ese momento me toman la fotografía, la dirección no la va a dar mi cuerpo, la va a dar mi mirada, que va a ser hacia el lado contrario, hacia donde yo voy caminando. Entonces, cuiden mucho su mirada. Eso es muy importante cuando está una persona en la imagen. Y finalmente, dentro de las reglas de composición, pues tenemos las curvas S. No solo hablaremos de las curvas S, sino también de las líneas rectas,
Un ejercicio muy interesante es pensar en una persona que quizá le pueda tener admiración, respeto, incluso hasta miedo, que me intimide, y cómo la pondría yo en una fotografía para demostrar esa postura ante mí, que me intimida, que me da miedo, me genera respeto. ¿Cómo lo haría? Entonces, pues pensaría yo en ponerla recta, derecha, quizá con un dedo señalando algo o como con un pensamiento, con una postura de pensamiento. Todo esto son líneas rectas. Son líneas que nos van a marcar una rectitud o un ángulo muy marcado. Al hacer esto, al tener un señalamiento, es una postura muy rígida, muy dura, que es muy estática, que no es flexible, que tenemos todas esas características con líneas rectas. Mientras que si hablamos de una persona que nos cae bien, que es amable, que incluso la amamos, podemos pensar en una postura más suave, de ladito, con las manos enmarcando su rostro, todo con curvas, con líneas curvas, porque las líneas curvas nos dan una intención de delicadeza, de suavidad, de dinamismo, de benevolencia, de cariño, algo más armonioso y empático. Las curvas y las líneas rectas nos van a decir cosas. Y más si las aplicamos en nuestras fotografías, tanto en personas como en objetos, podemos nosotros atribuirle ciertos juicios. ¿Ok? Hasta aquí terminamos nuestras reglas de composición. Vamos a observar tres elementos compositivos más para que logremos completar toda esta parte de construcción de nuestras imágenes. ¿Qué es un encuadre? El encuadre es la forma en cómo presentaremos el marco de nuestra imagen, es decir, cómo vamos a tener nuestro marco dentro o más bien propuesto desde la cámara. El primero que tenemos es vertical. Si se dan cuenta, tenemos una base más corta que nuestra altura, por lo que nos va a dar una sensación de estabilidad, de firmeza, de estaticidad, y vean que el panorama no es lo mismo al tener el horizontal. Tenemos un ángulo muy cerrado en el vertical. El vertical nos va a dar solamente una mirada muy puntual. Este tipo de encuadres principalmente lo ocupamos cuando tenemos retratos, ya que las personas estamos alargadas. Sí podemos ocupar el horizontal, sin embargo, el vertical es más común en ese tipo de tomas. Por el otro lado tenemos el horizontal, en el que nos da una amplitud muy, muy grande, porque pues tenemos una base más grande que una altura, por lo que pues entonces nuestra fotografía se ocupa más en planos abiertos, en ángulos muy abiertos como los panorámicos, además de darnos esa estabilidad por esa base amplia. Y finalmente tenemos el diagonal, en el que nuestro horizonte está inclinado. Si se dan cuenta, ahí lo que tenemos es una dinámica, es un movimiento, es una sensación de desequilibrio, de no estabilidad, perdón, inestable. Sí, eso. Entonces, ¿podemos ocuparlos? Sí, solo hay que tener cuidado con qué tipo de imágenes lo tomamos. Porque, por ejemplo, aquí que están las personas, pareciera que se van a caer o pareciera que el mundo está girando o que tuvieron algún movimiento. Y no siempre queremos tener esa sensación porque incluso hasta es incómodo voltear a ver como qué había, qué hay y percibir la imagen. Entonces, ojo con eso. Estos son los encuadres. Después tenemos los planos, que son la forma en cómo presentamos el cuerpo humano cuando tenemos un ser humano presente en la imagen. Algo muy importante que hay que decir de los planos es la forma en cómo hacemos los cortes. Pueden ser cortes a lo largo del cuerpo, sin embargo es importante que notemos que los cortes no se hagan en las coyunturas, en los dobleces o en los pliegues del cuerpo, es decir, en el cuello, en los codos, en las muñecas, en las rodillas, la cintura, los tobillos, todas las partes donde podamos hacer un movimiento, ahí no podemos hacer cortes porque se vuelve un corte muy agresivo, un corte muy violento. Si queremos hacer una foto incómoda, funciona. Si no la queremos, incómoda y la queremos lo más natural posible, entonces hagámoslo por encima o por debajo de estos pliegues, ¿ok? Si es del codo, entonces puede ser por debajo o por encima. Y tenemos estos planos que nos van a mostrar distintas proporciones al cuerpo humano.
El primero tenemos el plano entero, en el que tenemos un contexto total de la imagen de dónde se encuentra la persona. Vemos su cuerpo completo y no hay ningún corte. Después tenemos el plano americano o tres cuartos, porque nos muestra tres cuartas partes del cuerpo humano. Observen que es sobre las rodillas, no es exactamente en las rodillas, sino es por encima. Y se le conoce americano porque es muy ocupado en el tipo de películas de vaqueros, ya que en ese punto se ubican las pistolas en la cadera, en la cintura, y es un punto muy visual donde vamos a lograr ver todo perdón, vamos a poder ver todo el detalle del manejo de las pistolas. Por eso se le conoce como plano americano. Después tenemos el plano medio, que va más o menos entre el ombligo y nuestra cadera. En ese punto intermedio es donde tenemos que hacer el corte. Si lo hacemos específicamente en la cadera, se ve totalmente cortado. Si lo hacemos sobre el ombligo, se ve totalmente cortado. Es un punto intermedio. Después tenemos el plano medio corto, que ya nos muestra la parte superior de nuestro torso. Y aquí es importante hacer la anotación que el corte no puede ser sobre el busto. Seamos hombres o mujeres, el busto se ve muy mutilado si lo partimos a la mitad. Puede ser una toma por debajo del busto o por encima del busto, pero no por en medio para que no hagamos una fotografía mutilada. Después tenemos un primer plano, que es de los hombros para arriba. Ya empezamos a ver el rostro, ya empezamos a ver más detalle de las expresiones faciales, pero aún tenemos una parte del cuerpo humano. Después tenemos el primerísimo plano, que nos muestra ya la cara. Este también es mejor conocido como el close-up. No sé si en televisión o en alguna película han visto que de pronto de broma dicen, hazme un close-up, y entonces hacen un acercamiento y solo se queda en el rostro. Ese es el close-up. Ya vemos detalles de sus ojos, ya vemos de su boca, de su nariz, pero si queremos ver más a detalle, tenemos el plano a detalle, que es el último, que nos permite observar detalles del rostro, el ojo, las cejas, quizá la nariz, la boca, el bigote, la oreja, el cabello, algo más específico, ¿ok? Estos son los planos y es importante conocerlos para cuando ocupemos un ser humano en nuestras tomas. Y finalmente, tenemos los ángulos de toma. Los ángulos de toma es la forma en cómo vamos a ubicar la cámara con respecto a nuestro sujeto, ¿ok? Esto es muy importante aclararlo porque más adelante conoceremos otros tipos de ángulos. Ahorita es el ángulo de toma. ¿Cómo voy a colocar mi cámara con respecto a mi sujeto? Tengo el ángulo normal o el frontal, que es tal cual, saco mi teléfono y lo pongo de frente. No le hago ninguna inclinación, a la altura de su rostro, tomo la fotografía. Este es el que más ocupamos, es donde sacamos el celular y tomamos la foto. Después, si nos vamos por arriba, tenemos el picado, es decir, hay una angulación de arriba hacia abajo. Esta toma nos va a ayudar mucho porque genera un efecto que hace que lo que esté más cercano a la cámara se vea más grande y lo que esté lejano se vea más pequeño. Les presento el ángulo de la selfie, el picado. Así tomamos las selfies de arriba hacia abajo, porque ayuda a que mi cabeza, que está más cercana, se vea más grande, mis hombros se vean más amplios, pero mi abdomen se vea más pequeño. Y así tenga panza o no, voy a poder verme bien porque voy a tener una forma de cono, me voy a ver estilizado. Después tenemos el cenital, que es la toma de hasta arriba, el ángulo de hasta arriba, en el que la cámara, perdón, es totalmente vista de arriba hacia abajo. No hay ninguna angulación. Ahí sí tal cual es una mirada directa. Este también es conocido como ojo de águila u ojo de pájaro porque simula cuando van volando cómo se observa hacia abajo. Esta toma no es muy común, pero se ocupa cuando subimos a espacios altos o edificios o balcones y vemos hacia abajo. También puede ser interesante ir por la vida viendo qué vemos desde arriba e ir tomando fotos. Ahora, vámonos a los ángulos de abajo. Tenemos el contrapicado. Este, a diferencia del picado, es una toma de abajo hacia arriba. No es completamente de abajo hacia arriba, sino es angulado. ¿Qué efecto nos va a dar? Pues el contrario al picado. Lo que esté cercano a la cámara, pues van a ser los pies, o si lo pongo en mi abdomen, pues voy a tener un abdomen amplio y una cabeza muy chiquita, va a ser un cono invertido. ¿Qué pasa con esto? Que me voy a ver, sí, quizá desproporcionado, pero también me voy a ver alto.
me voy a ver alargado, con una extensión bastante amplia. ¿Qué pasa cuando tomamos un edificio de abajo hacia arriba? Se ve muy alto, se ve alargado hasta el cielo. Lo mismo sucede con las personas. Si yo necesito verme más alto de lo que soy, puedo ocupar el contrapicado para generar este efecto. Después tenemos el ángulo nadir. El ángulo nadir es una toma completamente desde abajo hacia arriba. Es como si me acostara en el piso y viera hacia el cielo. Tampoco es una toma muy común, porque no voy pues, con el celular o la cámara de esta forma, pero sí es interesante ir viendo qué podemos encontrar, ya sea en el cielo, en un techo, en algún espacio. Vayan intentando tomar este tipo de fotos para que se familiaricen con ello. Y finalmente tenemos el ángulo de gusano, que se refiere a que yo ponga la cámara a nivel de piso o al nivel de cualquier superficie y simule la visión de un gusano, de una hormiga, de un insecto o de cualquier animal pequeño que ande sobre el suelo. Si observan la imagen que tenemos ahí en el ángulo de gusano, vamos a ver cómo lo primero que vemos es el piso. Y eso nos genera una perspectiva muy clara de cómo se está armando nuestra escena. Después lo que tenemos más cerca se va a ver más grande, lo cual va a hacer que se desproporcione todos los elementos que tengamos alrededor. Vean cómo la mano se ve mucho más grande o no tan grande, se ve igual de grande que la cabeza y sabemos que eso no es posible. Vean ahí esas proporciones que se generan. Con este podemos generar muchos efectos visuales que pueden ser interesantes. Experimentenlo. Es un ángulo que no tenemos, que no logramos hacerlo, usarlo, porque no vamos por el piso arrastrando la cámara. Entonces, les invito a que experimenten con cualquiera de estos ángulos, que no ocupemos el normal. El normal es cuando lo sacamos y disparamos y listo. Cambiemos eso, cambiemos la forma de ver de nuestra cámara para que sea interesante y genere nuevas visiones. Muy bien. Ahora, pues les voy a dejar la actividad que van a tener que ustedes hacer en esta semana. Como les comentaba, van a tener hasta el sábado a las 12 de la noche para subirla en el drive que yo les coloque. Y pues bueno, la actividad va a ser que de estas reglas de composición que están, busquen tres, elijan tres y que las tomen. Ojo, ya tienen más elementos como encuadres, planos y ángulos de toma. Les pido que lo incluyan, que no exista un ángulo frontal. Eso sí, les pido que no haya un ángulo frontal. Y si deciden meter una persona, que no haya un plano general. Cualquier otro plano y cualquier otro ángulo menos ángulo frontal y menos plano general, ¿vale? Experimenten, jueguen con eso. No se queden solamente con tomo la foto desde aquí y ya, vamos a jugar con colores, vamos a jugar con perspectiva. No, vamos a tomar una nueva fotografía. Entonces, tres fotografías, tres reglas de composición distintas, una por cada foto y que no tengan ni ángulo frontal ni plano general. ¿Listo? Aquí en el cuadrito de la descripción vamos a tener el enlace para el Drive y ahí mismo vamos a subir nuestras fotografías. Lo mismo de la vez pasada, abren su carpetita, crean su carpeta, le ponen su nombre completo y suben las tres fotografías. Y por cualquier situación, a las tres fotos, pónganle también su nombre, por favor. Como nombre de archivo, pónganle foto 1 y le ponen su nombre. O su nombre 1, su nombre 2, como ustedes gusten, pero que tenga su nombre, por favor. ¿Vale? Pues cualquier duda, estaremos en contacto, ya sea en el plantel o por correo. Y bueno, pues nos estamos viendo. ¿Vale? Bonita semana.